Choquito. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buena tarde, buena fría tarde capitalina. Qué barbaridad. Hoy es un lunes que está helado, está como con bastante fresito, una llovizna suavezona en la capital. Última semana del mes de noviembre. El tiempo pasa, no perdona. Hay que aprovechar cada día y nosotros con cada oportunidad que usted nos brinda de llegar hasta su pantalla, de entrar hasta la intimidad de su hogar, de ser parte de su familia, lo único que deseamos es, primero, traerle entretenimiento de la mejor calidad, obviamente, y también traerle tips y consejos para que su salud esté en óptimas condiciones. Hoy lunes tenemos salud familiar con un tema muy interesante, Doc. Claro que sí. Aprovechando de que estamos en el contexto del mes de la salud masculina, en el mes de noviembre, no queremos terminar el mes de noviembre sin hablar de esos temas que a veces llaman un poco la atención, que no son tan comunes, pero que pueden prevenir un sinnúmero de enfermedades y sobre todo patologías o enfermedades muy graves como el cáncer, por ejemplo. Entonces muchas veces uno dice, pero eso se va por sobreentendido. No, señor. Muchas veces hay mitos y hay verdades acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, aseo genital masculino. Ok, hay mucha gente que dice, pero sí, hay algún tipo de cambios inflamatorios, infecciosos, medios incómodos muchas veces para muchos pacientes. Así que si usted es mamita primeriza y está con algunas dudas de qué pasa, si hay que bajar el prepucio, lo que sea, todo eso de cómo asear a los bebés, el día de hoy estamos aquí en Doctor 7, su revista médica familiar con toda esa información que usted necesita para usted y toda su familia. Gracias, Doc, por este tema, de verdad que me parece muy interesante y sobre todo el poder, como usted decía, ayudar a aquellas mamitas que por primera vez tienen a un pequeño ser en sus manos, que no saben cómo cuidar de él. Yo le soy súper honesta, Doc. En mi casa, por ejemplo, solo somos mujeres. Claro. Yo solo tuve una hija, niña, y alguna vez una amiga mía me dijo, te encargo a mi bebé, por favor, cuídalo. Claro. Y yo le dije, amiga, no es que no quiera, es que no sé. Correcto, la verdad, correcto. No sé. Así que será bastante útil. Y a usted, caballero, que quizás ya pasó esa etapa infante, ya está mucho más grande, por favor, preste mucha atención porque estaremos hablando también de salud preventiva. Porque así es. Eso también es necesario y más vale prevenir que lamentar. Y si es que aparte de esta situación, usted me dice, Estefanía, ¿dónde podemos ir mi familia y yo para hacerme los chequeos anuales? Quiero terminar el año y empezar el año de la mejor manera. Por favor, no vaya a dudar, corra ya en este momento, saque su cita en Medinter. Gracias, porque en Medinter estamos siempre atentos a tu salud. Estamos ubicados en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso en los consultorios 107. Los teléfonos, el 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063, porque siempre estamos atentos a todos tus problemas de salud. Y bueno, también yo le tengo que comentar que probablemente usted dice, bueno, yo soy una persona que le gusta mucho el ciberespacio, me gusta mucho estar en redes sociales y a mí me gusta, obviamente, que mi tiempo no se desperdicie en las redes. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Comenzar a seguir al doctor Carlos Nieto, porque de esta manera usted va a tener pastillitas informativas muy útiles. Así es, nos encuentras como @DR Carlos Nieto para que tengas esas pastillas informativas justamente que decía Choquito acerca de todos esos problemas de salud que nos pueden ayudar muchísimo en casa. Perdón, a ver qué es lo que tenemos, qué es lo que pasa en casa, cómo podemos actuar, hablando un poquito, por ejemplo, de esta parte de la adicción al azúcar, que es sumamente importante, ya que se puede generar desde las primeras etapas de la vida, cómo poder controlar también qué importante que es, por ejemplo, cuando hay los cambios ahora en estos fríos. ¿Qué pasa con las gripes? ¿Qué pasa con los resfriados? Todo eso lo puedes encontrar en nuestras páginas. Así que, por favor, suscríbete, dale un like y déjanos también tus comentarios y los temas que quisieras que nosotros abordemos aquí en Doctor 7. Y estando en Instagram, no salga, espere, por favor. No se vaya. Hay otra cuenta que tiene que seguir, que tiene que darle suscribir, que tiene que, obviamente, compartir, guardar y comentar. Hablamos de Doctor 7 para que usted pueda ser parte de nuestra familia como nosotros somos parte de la suya. Nos encuentra como @doctor en letras 7 en número .es. Lo revisamos ahora mismo, seguimos creciendo, 5,700 y piquito que no alcanzo a ver, pero seguimos sumando, 5,785 personas. Gracias. Qué lindo, gracias. Sí, es verdad, Doc, muchísimas gracias. Nos gusta ser parte de su día a día y esta es una manera de estar más cerquita todavía. Aparte, Doc, que justo en esta página nosotros hacemos la pregunta diaria referente al tema, ¿no es cierto? Así es. Entonces tenemos pues nuestra Meditrivia que todos los días, sin excepción,
información la planteamos con la intención de que usted aprenda un poquito más. Así que lo revisamos a ver qué pregunta hizo. Pero por supuesto, vamos a ver de una vez cómo estamos con la Meditrivia del día de hoy. Así que vamos a la pantalla. La pregunta que hoy hemos planteado, siendo lunes 24 de noviembre, es: ¿a partir de qué edad se recomienda que los hombres inicien controles anuales de salud general? ¡Qué buena pregunta! A, desde los 40 años. B, desde los 20 a los 25 años. C, solo cuando presenten algún tipo de sintomatología. Si usted sabe la respuesta, participe con nosotros en nuestra Meditrivia para irlo desarrollando en el programa del día de hoy. Pregunta sumamente importante para los más dejaditos de la casa, los varones. ¿Por qué seremos así? Pues ahí vamos a tener un poquito de respuestas, mi querida Choco. No les gusta, ¿eh? No No, les gusta a los caballeros a no veces que mismo. les digan qué es lo que tiene que hacer, No cómo se mismo. tiene que cuidar. Pero ¿sabe qué? Haga, es por su bien. Claro. Es por su bien. por Déjese favor, querer. Es por su bien, exacto, déjese querer. Porque a lo que se ama se cuida, ¿no es Así cierto? es. Entonces, por favor. Y ahora, si es que usted quiere, por ejemplo, echarle una vistita a todos nuestros programas, de principio a fin, porque tenemos toda la programación allá. Y aparte, todas las temporadas de Doctor 7, nos vamos hasta YouTube y nos encuentra como Ecuador TV. Ojo a esto, porque en Ecuador TV usted le tiene que dar suscribir, póngale la campanita, le activa la campanita. Así Usted es. va a tener todos los programas, Doc, todos, o sea, noticieros, programas de entrevistas, programas de deportes. Esto es Ecuador. También está Fanático, que está buenísimo todas las noches. Y por supuesto, Doctor 7, salud familiar y veterinaria. Correcto, y con toda la información que usted pueda recoger y también compartirla. Recuerde que usted puede ver nuestros programas sin cortes comerciales y eventualmente usted puede repetir las veces que usted quiera. Así que copie el enlace, envíelos a todos sus amigos, familias y contactos, porque esto es también otorgar y brindar y compartir salud. Exacto, amigos. 5 de la tarde con 7 minutos. Mire que le hemos dado con pie derecho la bienvenida a nuestro programa. Le estamos contando todo lo que usted podría hacer para que le saque el jugo a todas nuestras presentaciones, para que no se quede fuera de la información valiosa. Y ya con esto venimos a la primera pausa, ¿ok? Estos son minutito y tanto de estar separados, pero no se vaya a ir, no se vaya, por favor, no se vaya, porque si se va, ¡se lo pierde! Y hoy día, tema importantísimo para los varones. Vámonos. Bueno, nosotros le damos la bienvenida si es que apenas se está uniendo luego de este corte comercial. Le informamos que este es un programa exclusivo de caballeros, pero nosotras, las chicas, también debemos de estar atentas. Hablamos de salud masculina y cómo esto puede influenciar en evitar cualquier tipo de enfermedad y también el cuidado previo para que así nosotros tengamos una salud óptima. Así ¡Correcto! que, mi doc, cuénteme usted, ¿con qué vamos a empezar? Básicamente, mi Choquito, el problema es que muchas veces estamos hablando acerca, como yo digo, de los más porfiaditos. O sea, no hay ser humano más porfiado que el varón. ¿Por qué? Porque si no mismo duele, si no mismo pica, si no mismo arde, si no mismo, no me voy a hacer un chequeo preventivo. ¿Qué van a decir mis compañeros? Yo estando en los médicos, eso no es de varones. Tenga mucho cuidado, porque eventualmente el problema que tenemos es que va un poquito más allá. Sobre todo para usted, mamita, que es mamita por primera vez o que tiene hijitos en desarrollo. Tenga mucho cuidado porque hay muchos mitos circulando por ahí en cuanto a lo que es no solamente la higiene masculina, sino la salud en general. Hay algunos puntos súper importantes que llamamos la triada o el triángulo de la salud masculina. ¿Cuál es esta? La salud física, que es sumamente importante, mi Choquito. ¿Por qué? Porque los hombres tienen un desarrollo bastante particular, sobre todo cuando empezamos a formarnos. Nosotros tenemos en la formación intraútero un cambio bastante trascendental. ¿Por qué? Porque primero tenemos un gen que básicamente codifica a lo que se llama un gen XY. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya tenemos una diferenciación importante desde el punto de vista genético, donde la parte ya de la masculinidad o del sexo masculino va a dar algunos cambios trascendentales solamente con eso. Por ejemplo, ¿sabías tú, mi Choquito, que los niños prematuros varones tienen más riesgo de fallecer que las niñas prematuras mujeres? No tenía la más mínima idea, doctor. Los pediatras y los neonatólogos tienen a esto no como una regla, sino ya hay estudios asociados al doble cromosoma X de las damas. ¿Qué significa?
que esto otorga ya una cierta variabilidad en la evolución de este tipo de cuadros. Entonces, es muy frecuente en realidad que los chicos o los niños prematuros, por ejemplo, se compliquen más que las niñas prematuras. Segundo, ¿sabías tú, mi Choquito, que las damas tienen menos riesgo de infartarse o tener infarto agudo de miocardio que los varones? Eso ya estando grandes, ¿no? Siendo Por adultos. eso, pero eventualmente ahora recordemos que el infarto agudo de miocardio cada vez está siendo en más personas jóvenes. Pero las damas, sí, que tienen todavía la menstruación o la parte de sus ciclos ovulatorios, mientras tengan los estrógenos, van a tener un factor predictor, un factor que le promueve un poquito la salud más femenina como de protección. Wow. Mientras que los varones, al no tener la carga alta estrogénica, tenemos durante toda nuestra vida más riesgo de infarto agudo de miocardio. Wow. Y ahí van algunos cambios importantes. ¿Por qué? Porque mira que inclusive cuando hablamos de la parte física, ¿tú has notado cuántos tipos de obesidad o de sobrepeso puede haber? Así como si hablaríamos, por ejemplo, de unas frutas. Cuando tú ves una persona subidita de peso, con sobrepeso u obesidad, ¿qué formas pueden tener? Peras. Peras, muy bien. La forma de una perita. Correcto. Es como un poquito más, más estilizado por aquí abajo y más ¿Quién ancha abajo. tiene la forma de una pera? Las mujeres. Las mujeres, exactamente. Y la otra una forma de Sandía, no. manzanas. Entonces, ¿y quién tiene la forma de manzanas? Los hombres. varones. Esto significa que la mujer que tiene una forma de peras tiene menos riesgo cardiometabólico de tener enfermedad cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, menos probabilidad de diabetes, problemas con colesterol, triglicéridos. Mientras que los varones, al tener esta forma de manzana o de naranja, generalmente está asociado a mayor riesgo cardiovascular. Y mira que esto solamente es viendo las características generales de la parte física. Entonces es muy importante que el varón empiece a tomar en cuenta de que sus cambios en la parte física y funcional son mucho más importantes de lo que usted cree, porque eventualmente tenemos más factores de riesgo endógenos. Doc, ¿es Dígamelo. posible que tal vez y escuchando todo esto a mí me deja la duda de preguntar, las mujeres quizás tenemos esa característica de que nuestros síntomas son mucho más visibles que en el hombre? Es decir, en el hombre tal vez es una forma más silenciosa de presenciarse. No tanto, sino que más bien los varones no somos muy de protegernos o de hacer algo preventivo, sino más bien somos algo curativo. O sea, si mismo me da algo, yo voy a hacer un chequeo. Entonces ahí llamamos la atención. ¿Por qué? Porque no solamente es esta parte física, que ya vemos que tiene un cambio también importante, sino también la parte psicológica o psicoemocional. Recordemos que dentro de los cuadros de depresión, más del 60% son varones. El índice de suicidios o de cambios de nivel o de esas decisiones drásticas son en varones. ¿Por qué? Porque hay una alteración bastante vista en el sentido de que también la parte neurológica, neurofuncional, también está alterada en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque es la carga. O sea, como varón desde chiquito tú no puedes quejarte, tú no puedes llorar, tú no puedes referir algún tipo de cambio, porque normalmente te hace ser menos varón que el resto. Hablábamos recientemente del Día del Varón, que todo el mundo decía, no, que ¿cómo así? Y una de las cosas principales que se busca con el Día del Varón es poder crear conciencia en la sociedad acerca de la igualdad de género, en el sentido de la capacidad que tenemos tanto hombres como mujeres de poder tener la salud mental en equilibrio. Y lamentablemente como sociedad hemos venido presionando tanto al hombre que ya no quiere contar sus problemas. Correcto. Ya no quiere desahogarse con nosotras las mujeres. Y peor con caballeros, porque también puede ser juzgado. Y luego cada vez más se está trabajando el tema de salud mental, amor propio y esa valentía que todas las personas deberíamos tener a la hora de hablar. Es decir, que el lado psicológico hoy por hoy considero que es uno de los más importantes. Completamente, mi Choquita. ¿Por qué? Cuando hablamos de esta parte del mindfulness, que básicamente es yo mismo cuidarme, yo mismo tener presente, hacer las cosas en presencia, justamente le decimos cuídese. Muchas veces, si bien es cierto que nuestra sociedad es machista en el sentido de que todavía
trata de opacar un poco la actividad de las damas en la sociedad, pero también es machista. ¿Por qué? Porque sigue solapando la idea de que el varón tiene que aguantar también un montón de cosas. Y ahí viene, mi querida Choco, el tercer punto muy importante, después de la parte física, de la parte psicológica o emocional, que es la parte sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando una dama tal vez está con calorones, con sofocones, con bochornos, con alteraciones de su menstruación, uno dice, pobrecita, ya está en la parte del climaterio, ya está en la parte de la menopausia. Hay que tenerle un poquito de paciencia, porque esta es una etapa que va a pasar. Pero ¿qué pasa con aquel varón que está teniendo cambios en su vida sexual, en su vida funcional? Y ahí empiezan algunas cosas súper importantes. ¿Por qué? Porque vámonos desde el principio. Cuando hablamos específicamente de edades, ¿qué pasa cuando la mamá tiene a su primer niño varón? ¿Cuál es una de las primeras cosas que más le llaman la atención? Justamente, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo lo voy a asear? Y esta viene siendo una orden de contradicción muchas veces, porque lo más importante, señora, y tome en cuenta, lo primero que hay que hacer, lo que lo hacen los pediatras, que lo hace la gente cuando usted va a dar a luz, pero lo que tiene que ver en casa, cuando usted esté cuidando a su varón, primero, ver cómo está la parte testicular. Ah, oiga, ¿y por qué es importante eso? Porque muchas veces no siempre hay los dos testículos a nivel de las bolsas escrotales. Muchas veces la una puede estar ascendida en la parte abdominal. Y recordemos que, como Papito Dios todo lo sabe, todo lo crea y todo tiene una razón de ser, porque hay las bolsas escrotales, porque eventualmente, a diferencia, ¿sabías tú eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque del abdomen hasta la parte escrotal hay menos 1 grado centígrado de diferencia. ¿Qué significa? Que si es que los testículos se quedan a nivel abdominal, el calor abdominal hace que se mueran los espermatozoides en producción. O sea, empieza a haber alteración. Por eso es que los testículos tienen que descender hasta las bolsas escrotales para que no haya problemas. Dígame. ¿Ese descenso se hace con una ayuda médica o es una cosa que naturalmente comienza a descender en el bebé? En el 80% de los niños deberían descender solamente, o sea, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, porque es algo natural, es algo evolutivo en realidad. Pero muchas veces hay lesiones a nivel de unos conductos que hay en la parte superior y a veces se queda abierto. Y hay algunos niños, ¿por qué les digo que las mamitas tienen que estar muy pendientes? Porque a veces el testículo empieza a subir y a veces a bajar. Se llaman estos testículos en ascensor y eventualmente hay que corregirlos. ¿Por qué? Porque en un gran número de pacientes, aunque tú no lo creas, mi querida Choco, y la gente en casa, este tipo de eventos hace que a la larga, cuando sean más grandes, tengan problemas a nivel de la fecundidad masculina, porque eventualmente la temperatura del abdomen genera alteraciones en la formación de los espermatozoides. Una vez que un niño, un bebé tiene este ascenso y luego nuevamente este descenso, ¿puede ser posible que vuelva a subir el testículo? Eventualmente sí, por eso generalmente se tiene que hacer un tipo de cirugía que se llama la orquidopexia para poder cerrar el canal y hacer que el testículo esté ahí. Entonces, muy importante que las mamitas primerizas entonces revisen que las dos bolsitas escrotales estén llenas por la parte testicular y que no aparezcan y desaparezcan. ¿Hasta qué edad se debería hacer este análisis? Máximo en el primer año, o sea, máximo en los primeros meses, de hecho. Por eso el control es muy importante. Lo segundo, ¿qué pasa con la parte del prepucio? Esa capuchita que tiene el niñito en el pene, que no le permite a veces que salga la cabecita del pene, que se llama el glande, porque muchas mamás están con eso de que me han dicho que tengo que bajarle para asearle, me han dicho que tengo que bajarle para que no se me quede inflamado. Otras dicen, a mí me han dicho que no hay que tocarle. Y generalmente muchos de los médicos pediatras son de la escuela de conservación. O sea, por algo tiene este tipo de tejidos. Lo que pasa y lo que no vamos dándonos cuenta es que muchas veces con el crecimiento del niño, generalmente se va aflojando mucho más o va estirándose un poco más la cabeza del glande. Y esto hace que con el tiempo esto pueda descender de una manera adecuada. Muchas veces por cuestiones culturales, por ejemplo, que no pasa con nosotros, pero que pasa en religiones, por ejemplo, se hace la circuncisión, que es retirar
este exceso de este capuchón para que pueda estar expuesto la parte del glande del bebé. ¿Esto qué hace? Generalmente una de las ventajas que se tiene es que se puede hacer un adecuado aseo de la parte de la base del glande o de la base de la cabeza del pene, que de una sustancia que se llama esmegma, que es una sustancia que se forma justamente para lubricar esta zona y que no haya fricción ni irritación. ¡Ojo! Es un área que tiene solamente una piel bastante sensible. Y ahí podemos conversar un poquito, porque muchas veces, muchas de las mamitas les genera duda, porque el rato que revisan, por ejemplo, ven que hay unos puntitos blancos y se asustan porque piensan que es algún tipo de infección. Pues no. Hay unas glándulas que ayudan a lubricar, así como lo hacen en el sexo femenino, también ayudan a lubricar. Entonces, cuidado con esto, porque no hay que ser una lesión cuando usted diga, no, es que a mí me dijeron que hay que bajarle esto a como dé lugar porque eventualmente me va a ayudar para limpiar mejor. Cuidado, porque al inicio es un tejido que no es tan elástico y podría desgarrarse. Mi Choquito. Doc, ahora la pregunta viene a ser la siguiente. En el caso de que una persona, un bebé, no tenga este procedimiento de la circuncisión, ¿qué pasa con esta sustancia que tiene? Claro. A la larga puede presentar algún tipo de infección, y en el caso, en cambio, de que haya pasado por esta etapa, ¿qué pasa con esta sustancia? ¿Ya no se crea? Muy bien, como nosotros solamente retiramos el capuchón, la piel excedente que hay, no se alteran las partes glandulares. Entonces las glándulas siguen produciendo esta sustancia porque es necesaria que haya esta sustancia blanquecina, cremosa, porque es la que permite que haya esa lubricación a ese nivel, porque esta es una piel demasiado sensible. De hecho, cuando hay quemaduras o lesiones por quemaduras, las partes más sensibles son las palmas de las manos, las plantas de los pies y el área genital, porque son pieles demasiado sensibles. Entonces, cuando se hace una circuncisión, no se pierden las glándulas que permiten hacer esta secreción. Cuando hay circuncisión, no es que se pierde tampoco la funcionalidad. Muchas mamitas creen que al hacer la circuncisión se va a acortar el penecito del bebé. Eso no es así, porque se necesita que haya un crecimiento, pero en una fase posterior, inclusive cuando sea adolescente. Entonces, ¿es o no necesario y sobre todo óptimo el poder tener este procedimiento en los bebés? Eso digo, nosotros no tenemos por ámbito religioso, sino por necesidad de. Hay muchos niños que definitivamente les irrita mucho. El pediatra ve que 2, 3 veces en la evaluación se pone completamente roja la parte del glande, tiene inflamaciones. En ese niño lo más probable es que se deba hacer a nivel del pediatra o del cirujano pediatra. Pero esta condición, mi querida Choco, se llama la fimosis. ¿Qué significa fimosis? Significa que este tejido, que debería ser completamente elástico, se vuelve duro, se vuelve cicatrizal, se vuelve como una fibra y no le permite, y eso duele y puede llegar a ahorcar literalmente esta parte del penecito, y ahí es un procedimiento, pero no en todos los niños tampoco se hacen. El otro punto súper importante: ¿con qué tengo que empezar en los niños a hacer el aseo genital? Recordemos que no se debería, así como tenemos pieles muy delicadas a nivel femenino, también estas pieles delicadas están a nivel masculino. Entonces, jabones como jabón para lavar la ropa, jabón con detergente, jabones que tengan colorantes o que tengan perfumes, no serían los idóneos para lavar estas zonas, porque son zonas demasiado sensibles y podrían producirse escoriaciones o lesiones a nivel testicular o a nivel peniano que pueden generar algunos cambios. Dime, mi En Choquito. este caso, Doggy, me parece súper óptimo que podamos tratar este tema, porque llega una pregunta de parte de nuestros amigos televidentes. Claro. Buenas tardes al programa. ¿El uso de talcos íntimos es recomendable para los hombres o puede causar algún tipo de alergia? Eventualmente vamos a ver en qué edad, pero lo más importante que queríamos tratar es que sí, se puede hacer. Es una zona normalmente húmeda. Recordemos que las ingles, la parte testicular, la parte peniana, son zonas que son bastante húmedas, que están bastante sometidos a cambios de temperatura y generalmente sudan bastante. Entonces no es mala idea en aquellos pacientes que tengan mucha sudoración a nivel del área genital que puedan utilizar los talcos. Cuidado
con exagerar, con la resequedad excesiva de las zonas, porque empiezan a haber esta parte de fricción entre los tejidos y pueden generar mucho dolor, mucha molestia y mucha irritación. Ahora, Doc, atención a esto porque me parece muy interesante y tiene toda la razón nuestro amigo televidente. Doctor, ¿pueden hablar sobre los cuidados que debemos tener los varones antes y después de una relación sexual? Correcto. Usualmente se escucha mucho acerca de las mujeres, pero de los hombres no tenemos información. Muchísimas gracias. Y justamente como empezamos con la parte infantil y la parte neonatal o después del nacimiento, vemos que con el tiempo los niños van creciendo y ojo, cuidado, porque no es malo que ellos a partir de los 2 años, ¿qué es lo que empiezan a generar estos niños? Empiezan a explorar. No es malo, es parte de su desarrollo, de su neurodesarrollo, que empiecen a explorar con sus partes íntimas y también empiecen a hacer comparativos por qué las niñas no tienen, por qué los niños sí tienen. Y empiezan a tener mucho más lesiones, generalmente por agarre, por desgarre, por aruñazos, por lesiones. Entonces también hay que ser mucho más cautos en la parte del cuidado genital. ¿Y qué pasa en los adolescentes? Que eventualmente ya van creciendo también, van cambiando, por ejemplo, la parte hormonal, ya empiezan a tener, inclusive algunos adolescentes ya empiezan a tener erecciones espontáneas, levantan en la mañana con una erección y eso puede generar fricción y dolor. En los adultos mayores de 20 años siempre es importante que al menos una vez al día haya un lavado genital con bastante agua de preferencia para que todo este esmegma, todo este tipo de secreción, que es la que lubrica, cierto es, pero que puede ser caldo de cultivo para hongos, para bacterias y que puedan sobreinfectar o sobrelesionar a las damas en el caso de una relación sexual. Por eso es importante 3 cosas. 1, cuidar a los pacientes que en la edad adulta todavía tienen el prepucio, que no han sido circuncidados. ¿Por qué? Porque yo puedo tener acumulación de secreción y acumulación de orina residual. Entonces recuerden que inclusive la orina es un elemento de desecho ácido que puede lastimar al paciente y al acompañante. Segundo, que hay que tener un poco de cuidado con el tipo de aseo genital. Lo mismo que decimos en las damas. Un jabón de glicerina, de pH neutro, un jabón cremoso, que no lesione ni lastime las áreas genitales. Doc, atención a esto. Los jabones íntimos de mujeres ¿pueden ser utilizados por varones? No generalmente, porque tienen otro tipo de comportamiento. Normalmente los lactobacillus que están a nivel del área genital femenina no son exactamente iguales que las bacterias benéficas que tenemos a nivel del esmegma en la parte del pene. Entonces van a comportarse diferentes y eventualmente, por eso la idea es que haya un aseo genital adecuado. Normalmente en los varones siempre hay que, ojo, siempre se recomienda que las mamás, que los papás puedan ir entre los primeros 2 a 4 años ayudando y generando una confianza para enseñarle a su niño que a partir de los 5 años debería él asearse de manera buena o adecuada y hacerle un recordatorio nada más. ¿Por qué? Porque eso también le da mucha seguridad en el momento de saber que sus genitales son solo de él y que eventualmente no deberían ser tocados, manoseados o alterados por ninguna otra persona, incluidos sus miembros familiares. Así que hay una etapa bien cortita de los 2 a los 4, 5 años en los que los papás lo que vamos a hacer es decirle cómo hacer la parte del aseo, pero después de eso simplemente recordarle: mijito, no te olvides que ya te estás duchando, lávate bien como ustedes les llamen, no Pollito, Pepito, lo que usted quiera, como quiera, pero siempre hacerle acuerdo, porque esto va a generar un hábito de aseo adecuado. Doc, en el caso de los pacientes que requieren o ya han tomado la decisión de practicarse la circuncisión como tal, en temas sexuales, ¿hay algún tipo de cambio en las sensaciones, en el placer o demás? ¿Puede afectar la vida íntima? Nada, no afecta en absoluto la vida íntima, porque este es un proceso natural en el cual para tener una relación sexual generalmente tiene que haber el recorrido del prepucio, pero también esto es lo único que hace es con la circuncisión retirar el exceso de piel. No retira ni nervios, no lesiona vasos sanguíneos,
niños no hace ningún tipo de cambio en la sensibilidad a nivel del pene. Y otra cosa muy importante, ¿por qué les decíamos esto de la parte testicular? Porque normalmente las mamitas tienen que, aparte de ver que estén en la bolsa testicular, ¿sabes cuál debe ser la consistencia de los testículos para que las mamitas, los papitos sepan? No tengo idea. Exactamente, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que bajar el índice de los seminomas, aquellos tipos de tumores testiculares que son malignos, pero que eventualmente cuando le enseñamos al niño, ¿cómo tienes que avisarme? Porque es como la punta de la nariz, o sea, cuando yo me topo la punta de la nariz, ese tipo de consistencia debe ser la parte testicular, no la consistencia blanda del cachete y tampoco la consistencia dura de una pared o de una piedra, porque muchas veces los niños han avisado, porque claro, ya a los 8 años, 10 años no lo está revisando, pero ellos saben que si es que ven que no está consistente como la punta de la nariz, generalmente nos ha permitido hacer un diagnóstico oportuno de este tipo de tumoraciones o de cánceres seminales. Hay algunos casos que llegan a través de nuestra línea de contacto, el 0995-2930-16. Le agradecemos muchísimo a usted por hacernos parte de su día a día y por traer estas dudas a colación. Tengo 66 años y nunca me descendió el testículo derecho. ¿Podría tener problemas más adelante? Eventualmente no, normalmente siempre decimos que haya un control. Hay que saber si es que ese testículo derecho nunca existió, nunca descendió o si está en la parte abdominal. ¿Por qué? Porque si está en la parte abdominal tiene que ser retirado, porque eventualmente sí tiene un índice alto de malignizar, ya que es un tejido que está en un órgano diferente. Entonces lo más importante, una cosa es que no haya descendido, otra cosa es que no haya tenido, que también es muy, no es tan frecuente, pero sí pasa que solamente hay un testículo. Entonces lo más importante, si yo he tenido un testículo que no ha descendido, pasado los 5 o 10 años, hay que retirarlo porque eventualmente a nivel abdominal esto puede generar una malignidad. Qué interesante conocer acerca de este tema. Y yo al inicio decía, atención caballeros, porque esto es importante para ustedes, para usted también señorita, para usted también damita, para usted que tal vez tiene hermanas, tiene hermanos, tiene hijos, que tal vez quiere ser mamá a futuro. Este es un programa que usted no puede dejar pasar. Nos vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más preguntas y más temas interesantes con respecto a la salud masculina. No se vaya. Estoy convencida que al igual que nosotros, usted está encantado en este tema donde estamos aprendiendo tanto con respecto a la salud masculina. Y obviamente le agradecemos hoy un temononón, así felicitaciones tanto al doctor Nieto como a nuestra producción que realmente han dejado este tema bastante interesante para que cerremos con broche de oro la última semana del mes de noviembre. Habíamos hablado acerca de la triada tan importante que para el caballero es realmente vital, en donde hablamos de la parte física, donde hablamos de la parte psicológica y la parte sexual. Habíamos hablado de temas médicos, Doc, y se quedaron algunas preguntas pendientes. Correcto. No sé si queremos retomar en este bloque con las preguntas inmediatamente. Muy bien. Vamos con las preguntas. Nos dicen, doctor 7, mi pareja tiene 35 años y está subiendo de peso rápidamente. ¿El aumento del abdomen puede estar ligado a la testosterona o al metabolismo masculino? Eventualmente, y muy buena pregunta, generalmente en menores de 40 años todavía sigue siendo más bien un problema metabólico. ¿Qué significa eso? Que sí tendré que revisar, aunque no es tan frecuente todavía, por ejemplo, qué pasa con la hormona tiroidea o la TSH, qué pasa con la insulinoresistencia, que muchas veces hemos hablado aquí, glucosas medias altas, insulinas medias altas, qué pasa con el hígado graso, que también habíamos conversado, qué pasa con el colesterol, los triglicéridos elevados, qué pasa con el ácido úrico, o sea, todos estos problemas metabólicos todavía en menores de 40 años, porque eventualmente pasados los o mayores de 50 años, sí deberíamos empezar a controlar, por ejemplo, qué pasa con la parte hormonal, sobre todo con descensos de la testosterona, como podría ser, por ejemplo, la parte de la andropausia. Pero a los 35 años de edad, eventualmente hay que ver esto. Y lo más importante, recuerden que es prioritario que se den cuenta cómo está el eje físico. Entonces, hace ejercicio, sí o no, es sedentario, es golosito, duerme un montón, ronca un montón, le ha subido rápidamente de peso. ¿Qué pasa con la parte psicológica? ¿Está bien emocionalmente?
está vulnerable, está voluble, está irritable. ¿Y qué pasa con la parte sexual? Sobre todo eso en la pareja es súper importante de ver cómo está el paciente porque puede cambiar. Esto es muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes, sobre todo, mi querida Choco. Muy bien. Vamos. Mi papá es súper terco. Tiene 72 años y le dijeron que está perdiendo masa muscular, pero no entiende que debe hacer ejercicio de fuerza y no solamente salir a caminar. Pero no nos cree a pesar de que ya le dijeron. Hay cosas que puede hacer desde la casa para poder cuidar su salud, es que ya no sé cómo incentivarlo. Muchísimas gracias, porque ese es el punto más importante. Recordemos, la mayoría de varones quieren salir a caminar o quieren salir a trotar. Entonces el problema de los varones es que empiezan a gastar muchísimo su masa muscular. Y el problema es que cada vez que sean más delgados, también recordemos que el músculo es un órgano netamente hormonal y calórico. Entonces cuando ustedes pierden masa muscular, también pierden inducción a nivel hormonal y se va perdiendo también la parte testosterónica. Por eso ahora les rogamos a los pacientes que si está bien que sean runners, que sean que hagan trail, que vayan a las montañas, que caminen un montón, pero tiene que hacer, como dice su hijita, tiene que hacer al menos 2 a 3 veces por semana ejercicios de fuerza isométrica. ¿Qué significa eso? Con poco peso, más repeticiones, porque mientras más músculo pierde, más frágil se hacen los pacientes varones, sobre todo para fracturas, lesiones de cadera, lesiones de rodilla, problemas hormonales. Muy bien, a tomar en cuenta, por favor, papita, usted en casa, hágale caso a sus hijos, por favor. Nos dicen, ¿cada cuánto tiempo es recomendable que un hombre haga limpieza profunda de su zona íntima? He escuchado varios consejos distintos. Correcto. Recordemos, al ser un área genital, un área completamente voluble, lesionable, fácilmente perjudicable, debería hacerse profunda nunca. Más bien debería utilizarse los jabones que no sean tan duros, tan fuertes, con unos pHs completamente alterados, pero debería hacerse una vez al día, al menos con agua. Si es que es un jabón de pH neutro, cremoso, debería ser probablemente en horas de la tarde-noche. Pero ojo, no todos los días con jabón a nivel de la zona íntima. ¿Por qué? Porque nos vamos llevando esas bacterias buenas que generan este tipo de esmegma, este tipo de secreciones que son también lubricantes para el pene. Entonces tengan mucho cuidado de esto de las lesiones profundas. Ojo, no se debe utilizar a nivel del área genital esta parte de las esponjas o para tallar el área de la piel genital. ¿Por qué? Porque son más fácilmente lesionables, infectables e inflamables. Muy bien, vamos aprendiendo todos acá, ¿eh? Buenas tardes, doctor Nieto y Choquito. Felicidades por el programa, muchas gracias. Siendo adulto, ¿es o no recomendable rasurarse la parte genital? Qué buena pregunta. Normalmente sabemos que toda el área genital, que está la parte púbica, suprapúbica, tiene un contexto. ¿Cuál es? Que toda la parte de sudoración del área abdominal recurra o decurra hacia la parte de las ingles para que no lleguen directamente al área genital, tanto por sudoración como también por bacterias que pueden generar más inflamación. No estaría recomendado generalmente hacer una depilación completamente profunda porque yo puedo lesionar o lastimar la parte de por donde está saliendo el pelito que se llama folículo piloso. Por eso puede haber las foliculitis y las infecciones a nivel folicular, pero eventualmente por algo tienen una protección. Así son las cejas, así son las pestañas, para evitar que la sudoración o todo lo que sea ácido o nocivo lleguen a órganos importantes. Por eso la zona genital tiene esta parte de aquí. Ahora, esto se lo deja ya a elección de los pacientes, pero tomando en cuenta que si hacen depilación, tiene que ser no tan profunda completamente y cuidado con lesionar estructuras internas o cercanas a los genitales. Muy bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Choco. Una consulta. ¿Bañarse en hidromasajes o jacuzzis con agua hirviendo puede afectar la fertilidad masculina? Eventualmente, muchas gracias por esa pregunta. Recordemos lo que ya hemos dicho.
¿Cuál es la diferencia entre la parte abdominal y la parte testicular? La diferencia de grados. 1 grado centígrado. Entonces, muchas veces no está mal que usted entre en un jacuzzi, que usted entre en una piscina, una piscina termal. No está mal eso. Lo que está es que se quede mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se pueden lesionar. Y es importante que ustedes tengan un buen control adecuado, sobre todo de la parte del manejo de la temperatura. Así que, ojo con quedarse por tiempos prolongados. Está bien para una relajación, está bien para que usted pueda disfrutar un poco, pero tenga mucho cuidado que los testículos básicamente lo que no tienen que estar es por mucho tiempo en una temperatura alta o elevada. Muchas veces a la mujer se le dice no te metas en jacuzzi porque es muy propenso luego a que tengas infección a las vías urinarias. Correcto. En el caso de los hombres, las infecciones a las vías urinarias, ¿qué tan frecuentes son y qué tan graves podrían ser? En realidad, gracias Choquito por esa pregunta que es sumamente importante. Tomando en cuenta que en un paciente adulto o varón ya tenemos una parte en el cual eventualmente la uretra peniana generalmente son aproximadamente más o menos 10 centímetros, un poquito más larga que la uretra de la dama, que es intravaginal. Pues imagínate que una bacteria tenga la suficiente carga bacteriana para subir por la uretra y muchas veces generar una infección de la vejiga. Las infecciones de las vías urinarias en el varón se consideran mucho más molestas y mucho más peligrosas que en las damas. No solamente porque hay una infección mayor, sino que puede terminar inflamando a la próstata que tenemos en este recorrido, a la vejiga y también a los riñones que están hacia los lados. Entonces, una infección en los varones no es para nada común, sobre todo que haya recurrencias, no es para nada común. Y generalmente las infecciones son mucho más difíciles de tratar y por mucho más tiempo. Perfecto, Doc. ¿Hay algún tipo de enfermedad que como consecuencia pueda afectar a la zona íntima o a los genitales masculinos? Normalmente todo lo que tenga que ver con estructuras cercanas. Por ejemplo, hay que recordar que los testículos, por ejemplo, también tienen unas venitas o tienen unos saquitos en las partes de los cordones espermáticos, que muchas veces tienen unas venas en los que hacen deporte, en los que tienen algún tipo de contacto directo, por ejemplo, en el fútbol, en el básquetbol, en algún tipo de ejercicio de contacto, pueden verse inflamadas y estas venas se llaman los varicoceles. Así que mucho cuidado, porque en la escuela no es infrecuente los juegos groseros a nivel testicular. Los niños golpeándose los testículos, los varones en la adolescencia, porque podrían generar este tipo de cambios inflamatorios y lesionables con cierta facilidad. Muy bien. A usted en casa le invitamos a que nos siga escribiendo al 0995293016. Doc, hablemos un poco acerca de las enfermedades frecuentes en los hombres, en los caballeros. Habíamos hablado que, como decía usted, hay enfermedades que son más frecuentes en hombres que en mujeres. ¿A qué nos referimos con todo esto? Cuando hablamos específicamente, gracias Choquito, cuando ya vemos que no solamente es hacer un aseo adecuado de la parte genital, también vemos que es muy importante hablar de los otros dos puntos. El primero es acerca de la prevención. Sabemos por estadística que de cada 10 varones, solamente 2, máximo 3, empiezan a hacer un evento preventivo. ¿Qué significa? Que de acuerdo a los estudios a nivel mundial, a partir de los 40 años, mayores de 40 años, ya tenemos que empezar a hacer prevención. Por ejemplo, si es que un paciente ha tenido, una persona ha tenido su padre, su abuelo, su hermano con un cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que si es que este paciente tuvo el cáncer de próstata a los 40 años, sus hijos o sus descendientes deberán hacerse 10 años antes. Si es que no hemos tenido antecedentes en nuestra familia de cáncer de próstata, a partir de los 40 años de edad es una muy buena opción para empezar a buscar el antígeno prostático específico, que es lo que me va a ayudar para ir controlando la parte de la posibilidad de un cáncer. Pero si es que alguien en la familia tuvo a los 45, quiere decir que el hijo, el nieto o los hermanos tendrán que hacerse 10 años antes, o sea, a los 35. Por eso es muy importante saber que inclusive por edades yo puedo ir haciendo una tamización adecuada
de los exámenes generales. Esto es como la diabetes, entonces, Más o 10 menos. años de prevención antes de poder atacarla como tal. Correcto, de saber que ya se está desarrollando. Porque es importante. Si alguien en la familia de estos varones ha tenido, por ejemplo, cáncer testicular, es importantísimo porque necesitamos que el paciente tenga un control adecuado, sobre todo de los factores de riesgo. ¿Qué factores tiene? ¿Está fumando? ¿No está fumando? ¿Está obeso? ¿Tiene problemas a nivel de la parte general? Entonces, eso es sumamente importante. Doc, hay una, no sé si sea verdad o no, pero se dice normalmente no se pongan los celulares cerca de la zona genital a los caballeros porque puede darles cáncer o cosas Hay por el varias estilo. cosas que se ¿Es mencionan. verdad? ¿Es Claro, cierto esto? Hay varias cosas que se mencionan y sobre todo es importante. ¿Por qué? Porque no todo está definido en estudios, pero sí hay una cierta relación de este tipo de lesiones con algún tipo de cambio, por ejemplo, con ondas cortas, algún tipo de electromagnetismo también. Muy bien. Claro y que el tema sí. de la diabetes es mucho más común en hombres o en mujeres. Perdóname. La diabetes. No, generalmente es en iguales condiciones. Todo depende del factor heredo familiar. Ok, y también tendría que ver con el tema de peso Correcto, y sedentarismo. también. Ok, perfecto. Exactamente. El hígado graso, Doc. Caballeros, mujeres, ¿quiénes más, quiénes menos, en qué condiciones? Es importante. Es importante, ¿por qué? Porque normalmente, si tú ves, las condiciones eventuales son que tenemos cambios a nivel metabólico que, si bien es cierto que pueden producirse un poquito más en las damas, por ejemplo, pero el problema es que es mucho más grosero, mucho más importante por la mortalidad que presentan los caballeros. No es lo mismo una dama que tenga o que viva con diabetes a los 35 años de edad que un varón que viva con diabetes a los 35 años de edad. Definitivamente la diferenciación de cómo evolucionan estas enfermedades es completamente diferente. ¿Y cuál es lo peligroso? Que las damas previenen y se cuidan más que los varones. Y el problema es que los varones terminamos complicándonos mucho más rápido, mucho más severo que las damas con la misma enfermedad. Miren ustedes, amigas y amigos, entonces en casa para que usted tome la prevención del caso. Hay algunas enfermedades que sin duda alguna necesitan ese chequeo previo. 10 años, imagínese usted, llegar 10 años a la prevención puede cambiarle el desenlace de su vida ya en edades maduras. ¿Hay algún otro tipo de enfermedades que podríamos decir que son frecuentes en los hombres? Por ejemplo, el cáncer testicular o el cáncer o el problema de próstata. ¿Con qué edades deberíamos comenzar con la prevención óptima? Siempre, eventualmente, como nosotros decimos, a veces hablamos de cáncer testicular, por ejemplo, y así como hablamos del autoexamen mamario, que como entendimos en el mes de la dama, no es necesariamente esperar que haya una bolita y cosas por el estilo. Pueden ser inclusive lesiones preventivas por familia. En los varones sí, siempre. Enséñele a su hijo, enséñele a su niño, enséñele a su joven que debe hacerse una palpación testicular con cierta frecuencia para que él note cambios en el tamaño, cambios en la parte de la consistencia del testículo, porque si es muy duro como una piedra, no es como la nariz, eso va a hacer que actuemos rápidamente para que haya un control mucho más rápido de esto. Doc, buena pregunta que nos llega a través de un amigo deportista. Buenas tardes. Cuando se juega o se hace algún tipo de deporte, ¿es prudente usar ropa alicrada, ropa muy ajustada? Sí, no y por qué. Eventualmente sabemos que la ropa licrada, la ropa apretada, la ropa que genera algún tipo de presión local es temporaria. Ojo. No estamos diciendo que no se utilice, se utiliza para entrenamiento, se utiliza para una actividad física que cuando se termina tiene que retirársela. Cuidado con tener este tipo de correctores. Hay mucha gente que utiliza unos tipos fajas corporales con interior que generan mucha presión local. Lo que habíamos conversado, hay estructuras vasculares, venas, vasos sanguíneos y conductos espermáticos o cordones espermáticos a nivel testicular que si están mucho tiempo apretados podrían generar hinchazón, dolor, incomodidad. Por eso no es que estén proscritos el utilizar mallas, por ejemplo para la bici, para hacer algún tipo de actividad física o protectores, pero esto es temporario. Apenas usted termine su entrenamiento, usted termine su competencia, retíreselos porque no pueden estar completamente apretados los eventos vasculares, los vasos sanguíneos a nivel de los testículos ni tampoco a nivel del pene.
Doc, ahora viene una pregunta que parece interesante y que realmente quisiera responderla. Claro. ¿Qué pasa con aquellos niños, aquellos adolescentes que están en ese desarrollo y en esa curiosidad que les permite quizás utilizar la autosatisfacción dentro de su vida de exploración? Correcto. ¿Puede esto afectar de alguna manera el desenvolvimiento correcto de su miembro masculino? Qué buena pregunta, porque mira que recordemos que ahora cuando hablamos de la evolución o del crecimiento, la parte de salud masculina, son varios puntos. Si es que físicamente yo tengo una alteración, por ejemplo, hay jóvenes que tienen un solo testículo, ¿sí? O jóvenes que han tenido por algún tipo de tumoración que ser retirados sus testículos. Esto definitivamente, así sea físico, va a alterar el patrón psicológico y obviamente esto se ve inmiscuido directamente, mi querida Choco, sobre el factor sexual. Por eso, ojo, que estamos hablando, súper importante, de que cuando ya los jóvenes están entre sus 14, 16, 18 años, donde que eventualmente la sensación hormonal hace que cambien, es muy importante que de la mano del crecimiento físico esté la parte del crecimiento psicológico, y aquí la familia es muy importante, porque tiene que darle toda la confianza del mundo. ¿Para qué? Para que en el momento que ellos empiecen a desarrollar esta parte de su fase sexual, esta no sea ni un tabú, ni tampoco un problema. ¿Por qué? Porque si tenemos un desarrollo físico normal, sin enfermedades, un manejo psicológico adecuado de la sexualidad desde casa, no va a haber ningún problema, porque esto no va a ser considerado algo malo, sino más bien algo que va a hacer crecer adecuadamente a esa persona. Miren ustedes cuánto podemos hablar y desarrollar este tema. Qué bueno que hoy podamos conversar sin tabúes, sin ningún tipo de vergüenza sobre algo que es tan importante como la salud masculina. Nos vamos ya a nuestro último corte comercial y regresamos con esas recomendaciones que usted merece y necesita saber. Parte final del programa en donde queremos responder todas sus dudas y algunas recomendaciones que nos quedan todavía en el tintero. Pero antes, ¿qué tal si revisamos nuestra Meditrivia para conocer la respuesta correcta a la interrogante de hoy? Vamos a verla. La pregunta era bastante sencilla, así que no le pusimos nada complicado en este inicio de semana. ¿A partir de qué edad se recomienda que los hombres inicien controles anuales de salud general? Y sí, realmente la mayoría de gente, gracias por estar con nosotros en el programa, 75% respondió que a partir de los 40 años. Obviamente con esas salvedades que habíamos explicado aquí, pero sí, a partir de los 40 años, usted, varón, tome la batuta de hacerse un control. Y si no, que su esposa, que su novia, que su mamá, que esté ahí atrásito, porque nosotros necesitamos también tener estos controles. Muy bien. Y con esto, Doc, ya nos queda prácticamente 1 minuto y medio para algunas recomendaciones que todavía se hayan quedado pendientes. Es importantísimo que ustedes sepan que cuando hablamos específicamente de aseo genital masculino, esto tiene que ser concienciado como que fuera un aseo genital igual de la mujer. O sea, son áreas muy sensibles a ser infectadas, a ser inflamadas, a ser lesionadas. Entonces, nada de estar haciendo cosas extravagantes, utilizando algún tipo de compuestos químicos a ese nivel. Tengan mucho cuidado con confundir lesiones, querérselas retirar o sacar. Esta parte de la depilación ya depende de cada una de las personas, pero tiene su sentido de ser el estar ahí, el vello púbico. Y lo más importante, siempre recuerden el autoexamen testicular, súper importante para disminuir la frecuencia de los seminomas o cánceres de testículo. Si es que una mamita ahora mismo es madre recientemente, por favor, ¿hasta qué edad debería ir a ese cuidado pediátrico para que conozca un poquito y explore más el cuerpo de su hijo? Excelente pregunta, porque todos los meses debe controlarse, los primeros 6 meses, la parte de su chequeo de niño sano. Ahí se van a poder dar cuenta entre usted y su médico pediatra si es que no hay el testículo, si está con algún tipo de alteración, si hay algún tipo de problema. Así que vámonos por ahí. Bueno, con todo esto nosotros le agradecemos una semana más que nos permite entrar hasta su hogar y le damos la bienvenida como siempre a esta última semana del mes de noviembre con toda nuestra programación para que no se despegue de la pantalla. Chau, chau, chau. Nos vemos el día miércoles. Adiós.